por nosotros gente de la Unión Industrial, del Centro Comercial. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo están? Gusto ¿Cómo ven todo saludarlos. esto? Para Cristian, que es más jovencito, ¿no? Porque uno ya viene con el lomo curtido. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y gracias por el espacio. Me parece que nosotros desde el sector industrial, sobre todo en nuestra región o nuestra provincia, teníamos hasta junio veníamos en una recuperación industrial, la industria venía creciendo, veníamos trabajando muy fuertemente en la generación de empleo. Las mayores dificultades estaban en conseguir empleo calificado. Y bueno, un poco a causa de la complicación en la reserva del Banco Central, esto es a través de la necesidad de tener que importar en concepto de energía, ya sea combustible, fuel oil o gas, vimos ahora un problema muy importante en lo que es la importación de materias primas, repuestos, maquinarias, y en algunos sectores que venían con una gran actividad empieza a haber complicaciones. Así que uno se sube un poco a la expectativa y a la normalización del comercio exterior en base a estos nuevos cambios que hay en el gobierno, para poder empezar a tranquilizar y tener un clima no tan especulativo, porque como vimos acá, también hay ganadores en todas estas crisis o pequeñas crisis, así que bueno, esperemos que el sector político tome decisiones acertadas para normalizar la producción. Nosotros apelamos al diálogo, al consenso y a poder intentar generar más puestos de trabajo y tener una mirada de seguir creciendo. Santa Fe venía liderando lo que era la recuperación industrial y venía generando mucho empleo nuevamente, así que bueno, en ese sentido creo que nuestra misión está en fortalecer los lazos y dejar en claro nuestras necesidades para seguir ese camino que dentro del sector industrial el gobierno había profundizado, había tomado muchas iniciativas que hemos planteado, ¿no? De lo que es el financiamiento, las diferentes capacitaciones y todos los programas que íbamos articulando post pandemia para poder seguir trabajando. Ahora, Cristian, ¿no es paradójico que ustedes no puedan importar un tornillo para diseñar, construir y hasta exportar determinada maquinaria cuando la exportación sabemos que es el ingreso de dólares? ¿No es paradójico esto? ¿No es raro? Bueno, totalmente, ¿no? Creo que ahí se necesitan definiciones muy concretas. Claramente para exportar más se necesita importar más. Esto es algo que la historia argentina lo marca. Digo, porque hay empresas que quedaron paradas por este tema, hay personal detrás, ¿no? Es casi atentatorio contra la industria. Sí, está paralizado el comercio exterior. O sea, esa es la situación. Así que bueno, entendemos que alguna medida se va a tener que tomar o trabajar para reflotar esto que veníamos comentando anteriormente, ¿no es cierto? Los niveles de actividad industrial en 2023 no son lo mismo que en 2022, perdón, 2022 no son lo mismo que en 2021, pero son buenos y nosotros necesitamos ir en ese camino. Fabián, ¿y el comercio ante estas zozobras a las que estamos acostumbrados, los que peinamos unas cuantas canas ya, qué hace? La verdad que es complejo. Lo peor que puede haber, que puede existir cuando gestionás, es la incertidumbre. No saber, saber hacia dónde vas. Nosotros como Por eso sector, dice, ¿qué hace? Toquea, no compra, espera, se arregla con lo que tiene. Aumenta el precio. Todo. Todo y a la vez nada. ¿Por qué? Porque no se estoquea como quisiera tal vez, porque el proveedor no le manda la mercadería que tiene que mandar. O le manda la mercadería pero le cortó la cadena de pago, le dice lo que antes me pagabas a 30 días, ahora depositame la plata y te lo mando después. Eso significa que financieramente el comercio tradicional, pyme, ubiquémonos en el Gran Santa Fe, no todos tienen espalda para soportar esta operación financiera. La especulación, yo ya a esta altura, cuando se producen estos procesos, le cambio el nombre, le cambio resguardo. O sea, yo por las dudas tengo que... Es mi capital de trabajo que me costó años armarlo y consolidarlo. De golpe me encuentro con que no sé a qué precio voy a comprar.
Entonces, ese proceso, como decía al principio, de incertidumbre, genera un ruido que en la gestión es tomar decisiones a ciegas. Y eso es muy difícil. No todo el mundo, por ahí tenemos el concepto de que compro, me guardo la mercadería, la tengo. Puede pasar, pasa, pero seguramente en porcentajes muy bajos en la cantidad de comerciantes que ante tenemos. esos casos uno también se plantea cuál es el costo financiero de un estoqueo, ¿no? Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque no, precisamente, Osvaldo, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos a cuánto vamos a reponer la mercadería. Ese es el punto de inflexión de la decisión. Ahora, Fabián, ¿no crees que toda esta situación exacerbó, digamos, el grado de especulación de los que generalmente, como se dice y en forma vulgar, se llevan la parte del león? Digo, porque ustedes son el último eslabón. Es decir, el consumidor llega al comerciante, ¿por qué me aumentaste el precio? Pero a su vez, en otros sectores de la cadena, históricamente se llevaron la parte del león, ¿no? A ver, Guillermo, Sí. Claramente el comercio de Santa Fe no es formador de precios. Claro. O sea, a ver, la repercusión, tal como lo planteás, la repercusión de una lista de precios actualizada en forma, ahora tuvo un freno en estos últimos días un poquito, pero venía actualizándose hasta 2 veces por semana en muchos casos. Esto no depende del comerciante de Santa Fe. Esto se produce en otro eslabón, como bien decís, donde toman otras decisiones más grandes, que tienen otro peso, que repercute en el consumidor, porque el comerciante pyme, el que tiene que salir a comercializar, valga la redundancia, lógicamente tiene que trasladar ese costo, porque no está en condiciones de soportar. Recién escuchaba a Cristian hablar de un poco de hacer una película más que una foto sobre la actividad industrial. En la actividad comercial pasó algo bastante parecido. Pero ¿qué pasa? Hubo un proceso ahora de recuperación en comparación con 2019. La recuperación, porque 2020 y 2021 fueron años, el 2020 ni hablar, fueron años muy complicados, pero nosotros que llevamos un relevamiento mensual, podemos decirle que hacía en el 2019 2 años, 24 meses, que estábamos en caída en ventas en volúmenes. En 2019. Sí, en el comparativo interanual. Tuvimos 2 años seguidos, mes a mes comparando, y todos los meses eran menos que el mismo mes del año anterior. Y después nos cayó la pandemia. Claro. O sea, si uno lo mira como sector, el golpe, el impacto fue muy fuerte. Más allá, uno hace esta lectura, ¿no? Bueno, qué bueno que 2022 está transitándose con un proceso de recuperación de 2019. Ahora, era muy bajo. O sea, hay 3 años de por medio en donde no se ha crecido, ¿no? Entonces 5, uno no alcanza a sumar. Sí, son 5. Sí, son 5 años. Son 5 años. Si contamos la pandemia, son 5 Claro. años. Me quiero meter en las empresas, a ver si recién Cristian decía, hay ganadores. Y miro los que, o pienso, a ver si pienso bien, en los que han especulado. ¿Cómo se explica que hace una semana, menos de una semana, el dólar había picado a 350 pesos y hoy está casi 60 pesos menos? 2.90. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo ustedes lo entienden? Porque ustedes con productos importados, si bien deberían trabajar con dólar oficial, todos dicen, no lo conseguimos. Y yo te agregaría algo más. Es decir, todavía no tenemos la inflación de julio, ¿no? Que fue, en remarcaciones, debe ser uno de los meses récord, ¿no? Hasta el cambio de ministro, ¿no? Pero, es decir, venimos de una interanual que estiman 80 y pico %, una inflación anual del 100%. Es decir, alguien está aumentando los precios, si no es el gasoil, es Ucrania, si no es Ucrania, es decir, ¿cómo se para esta rueda? Como decía Osvaldo. Internacional complejo también, ¿no? Nosotros primero teníamos un problema del transporte logístico, ¿no? Toda la parte de contenedores, la falta de contenedores, que eso hizo o muchos puertos cerrados, hizo que el costo se multiplicara por 8, por 9 veces. Por 8. En dólares estamos hablando, ¿no? Y después tenemos un problema de los commodities, la suba de los commodities que Argentina lo podría favorecer. Bueno, tenemos un problema de que no nos abastecemos energéticamente, entonces tenemos que salir a importar energía.
el sector industrial también en un momento fue golpeado por toda la parte de chips y microchips y toda la parte electrónica, que tuvo un tiempo importante también de plazo y de entregas. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema sumado a lo interno, hace toda una bola más compleja de salir. Nosotros, el sector industrial, hasta la renuncia del ministro, que fue bastante imprudente, trabajamos a dólar oficial, ¿no? Se trabajaba con ese dólar. Después está el análisis, si estaba bien, si estaba caro o barato, pero se trabajaba con dólar oficial. Entonces, la situación esta que comentaba de la falta de medidas en el comercio exterior, particularmente algunas empresas no tenemos precio y no tenemos plazo de entrega, por eso con la actividad que tenemos todavía no se está viendo, porque hay una cierta inercia. Pero si esto no se resuelve, va a haber inconvenientes en el corto plazo. O hay empresas que ya lo tienen, como mencionó ante usted. Así que bueno, estamos, al no tener precio, no tener plazo, bueno, ahí hay un mundo especulativo importante. Particularmente nosotros creo que estamos afuera de eso porque intentamos producir y generar valor y generar empleo. Pero bueno, necesitamos acceder para trabajar. Digamos, ¿no? Fabián, ¿el consumidor qué hace? ¿No? Porque mientras el comerciante o el empresario resguarda al consumidor, dice, y prefiero capitalizarme comprando electrodomésticos, abasteciéndome, los que tienen alguna capacidad, y se encuentran con estas restricciones, ¿no? No vendo con un precio elevado. En general, Osvaldo, ha sido muy poco el que decidió no vender. Sí es cierto que utiliza un criterio distinto al de vender totalmente libre, por llamarlo de alguna manera, porque va teniendo en cuenta lo que va a hacer el proveedor respecto a la mercadería que va a sacar, como decía antes, ¿no? En general el comerciante trata de vender. ¿Por qué? Porque además tiene un costo operativo que sostener, claramente. Vos preguntabas, ¿qué hace el consumidor? El consumidor, si puede comprar, compra. Y acá se produce otro desfasaje financiero que está sufriendo el comerciante pyme. Cuando digo pyme, me estoy refiriendo al 95% del comercio de Santa Fe. Que es que el consumidor aprovecha todavía, porque a pesar que tiene un costo financiero implícito, que es el de los planes ahora, es mucho menor que la inflación, es tasa real negativa. Entonces, le conviene comprar en cuotas. El comerciante cobra eso los 18 o 20 días hábiles a veces, pero la mercadería tuvo que pagar de contado. Se produce otro desfasaje financiero que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de especulación, el aumentar por aumentar incluye implícitamente todos estos costos operativos y financieros que no se pueden dejar de lado porque no hay espalda para soportarlos. En general, siempre hablando en el contexto general, el consumidor va a comprar, Osvaldo. El consumidor, mientras tenga la posibilidad de conseguirlo de la manera que más le convenga, la explicación es lo que pasa con la billetera Santa Fe. Es una muestra clara de que el consumidor la utiliza. La sigue utilizando a pesar de que los 5.000 pesos ya no son los 5.000 de hace un año atrás. La sigue utilizando. Hay gente que ha ahorrado en café. Sí. Sí, claro. Sí. Y preguntarle a algún supermercadista ahorrado en café. Ahora, ¿no nos estamos mal acostumbrando a vivir así? Ustedes en lo personal se lo pregunto, ¿no? Digo, porque vos decías, Fabián, generalmente se sigue vendiendo porque no podés cerrar, bajar la persiana porque tenés empleados, tenés que pagar la luz, tenés que pagar los impuestos, es decir, nos estamos, o ya históricamente la Argentina, ¿desde cuándo viene esta historia del dólar, la historia de la inflación? Es crónico. Te iba a decir eso, Guillermo. Sí. Como decía Baldoy, los que pintamos alguna cana, o muchas, sí. Sabemos que esto no es un problema que nos pasa por primera vez. O sea, lamentablemente, mientras no se solucionen los problemas de fondo, que son macroeconómicos que impactan en la micro, vamos a seguir teniendo estos problemas. ¿Y qué esperan ustedes? Supuestamente mañana se van a anunciar medidas que van a hacer estímulo a la producción, a las exportaciones, a conseguir dólares. ¿Qué expectativas tienen o por dónde desearían que rumbee el discurso? Sí, yo creo que es la esperanza de muchos, son medidas que nos generen una cierta previsibilidad para encarar por lo menos un tiempo de
de tranquilidad, donde uno puede poner la cabeza a producir, a invertir, a tratar de ver cómo solucionamos los problemas que tiene cada una de las empresas, y no tener que saber si tenemos o no tenemos para producir o estar loco por el tipo de cambio. Creo que por ahí pasa. Yo creo que coincido fundamentalmente en el concepto de previsibilidad. Nosotros, hoy lo decía Guillermo al inicio, no pensemos en un Mesías, no funciona así. Pensemos en conceptos generales que se apliquen en función del crecimiento de la actividad productiva en su conjunto. Y se va a ver beneficiada la industria y se va a ver beneficiado el sector comercial como el último eslabón de la cadena que es, pero todo va a ser una dinámica, va a aplicar a un dinamismo que necesitamos, nosotros digo como sector fundamentalmente, para seguir creciendo. Yo siempre doy el ejemplo, el sector comercial, y no en desmedro por supuesto de la industria, pero digo, en Santa Fe es el sector privado que más impuestos paga y que más mano de obra genera. Tenemos que tratar de tener medidas de previsibilidad que nos permitan seguir haciéndolo, como se hizo históricamente. Sí, en su momento fue bautizada capital comercial del litoral argentino, el comercio santafesino, ¿no? Ahora, yo hago esta aclaración porque la Unión Industrial representa fundamentalmente, Cristian, un 98% diría yo de pymes. Sí, exactamente. Fundamentalmente, ¿no? Dejo una pregunta y corre por mi cuenta. Si las grandes empresas tienen la camiseta puesta en este país, ¿no? Cuando fue un negocio financiero, las principales alimenticias del país se fueron al sector financiero y se extranjerizó, por ejemplo, el mercado alimenticio argentino, fundamentalmente, digo. Dejo es una pregunta, una inquietud, porque cuando hablamos de formación de precios, no tiene la culpa el comerciante ni la pequeña y mediana empresa, sino que viene de mucho más arriba. Y cuando hablamos del campo, hay una gran diferencia entre la sociedad rural argentina y la sociedad rural de Santa Fe. Son cosas distintas. Así es. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables.